La mañana del 28 de febrero de 1997, una flota de helicópteros de noticias se apresuró hacia un banco en un vecindario tranquilo del norte de Los Ángeles. Apuntaron sus cámaras al estacionamiento, transmitiendo en vivo a millones de personas. Abajo, un atraco rutinario se estaba convirtiendo en uno de los tiroteos más violentos de la historia de Estados Unidos. 2 ladrones de banco intercambiaban fuego intenso contra cientos de agentes de la policía de Los Ángeles. Estaban en clara desventaja numérica, pero no en armamento. Los delincuentes llevaban rifles automáticos, miles de balas de alto calibre y suficiente blindaje corporal para volver inútiles las armas de la policía. Aquella mañana, transformaron Los Ángeles en una zona de guerra, cambiando el rumbo de la policía estadounidense para siempre. Larry Phillips Jr. venía de una larga familia de criminales. Su abuelo robaba trenes. Su padre profanaba tumbas. Y con el tiempo, Larry se convertiría en uno de los ladrones de bancos más infames de la historia de Estados Unidos. Pero su carrera criminal no empezó con grandes atracos. En 1984, tras dejar la secundaria, comenzó a entrenar como fisicoculturista en el Gold's Gym de Pasadena. Pronto se dio cuenta de que no tenía la genética para competir al más alto nivel, así que buscó otro camino. Queriendo aparentar ser un empresario exitoso, intentó robar unos trajes, pero lo arrestaron. Al salir de la cárcel, trabajó como agente de bienes raíces, pero no pudo resistir el dinero fácil, así que ocasionalmente montaba pequeños fraudes inmobiliarios para estafar a sus clientes. El verdadero punto de quiebre en su carrera criminal probablemente ocurrió en ese mismo gimnasio. Allí se cree que conoció a su futuro compañero de crímenes. Emil Mataseranu emigró de Rumania a Los Ángeles en 1976. Nació con una rara condición cardíaca que le impedía hacer ejercicio. En la secundaria ya pesaba más de 150 kilos. Y el acoso constante lo volvió amargado, solitario y lleno de rabia. Pero en 1989 decidió perder peso y se inscribió en el Gold's Gym de Pasadena, el mismo donde entrenaba Larry. No está claro si ahí se conocieron, pero fuera como fuera, Larry vio algo en Emil. Ambos compartían una pasión por las armas. Larry tenía más experiencia, pero Emil mostraba un creciente interés por el crimen. Larry ya hacía pequeños fraudes inmobiliarios, pero al juntarse con Emil empezaron a planear proyectos mucho más ambiciosos. Y no eran los únicos. En 1991 hubo 9.388 robos en todos los Estados Unidos. 1 de cada 4, 2.355 para ser exactos, ocurrió aquí, en el área metropolitana de Los Ángeles. Al año siguiente, la cifra subió a 2.641 robos, 1 cada 45 minutos que un banco estaba abierto. En ese entonces los robos eran poco sofisticados, generalmente no violentos, y los ladrones apenas se llevaban entre $1,500 y $2,000 en promedio. Pero eran tantos que los bancos empezaron a contratar guardias armados, usar paquetes de tinta explosiva, rastreadores, cámaras, horarios aleatorios de entrega de efectivo y cajas de compartimentos bloqueados. El gobierno endureció las penas. La condena mínima por robo a bancos pasó a 25 años. Y funcionó. Para 1995, los robos en Los Ángeles se habían reducido a menos de la mitad. Pero esto tuvo un efecto inesperado. No detuvo a los ladrones más determinados, solo los obligó a adaptarse. Con más obstáculos para sortear, los atracos empezaron a ser más calculados, más ambiciosos y mucho más violentos. Los criminales buscaban botines más grandes,
Y para evitar 25 años en prisión estaban dispuestos a tomar rehenes, usar armas de grado militar e incluso usar fuerza letal. Larry Phillips y Emil Matasareanu eran parte de esta nueva generación de delincuentes. Es difícil precisar cuándo hicieron su primer robo armado juntos. Algunos investigadores creen que entre 1990 y 1992 realizaron atracos menores, pequeños negocios, tiendas de conveniencia, incluso un par de mensajeros de dinero. Nada grande, pero suficiente para ganar experiencia. Su primer gran atraco confirmado ocurrió en 1993, cuando emboscaron a un carro blindado y escaparon con decenas de miles de dólares. Fue un golpe perfecto. Les demostró que podían intentar algo mucho más grande. Pero 3 meses después, su suerte se acabó. Un día, mientras conducían un auto rentado, Larry y Emil fueron detenidos por exceso de velocidad. Debía ser una parada rutinaria, pero Emil se puso nervioso y le dijo al oficial que el carro era de la mamá de Dennis. Dennis era el alias falso de Larry. Cuando el policía revisó las placas y no coincidían con la historia, los arrestó de inmediato. En la revisión, dentro del auto el policía encontró 2 rifles, 2 pistolas, 3,000 municiones, bombas de humo, escáneres de policía, explosivos caseros, 3 placas falsas y 2 trajes de armadura completa. No hacía falta ser un genio para saber en qué estaban metidos, así que recibieron una corta condena por conspiración para cometer robo. Pero lo más grave fue que les confiscaron todo el equipo, y al ser ahora delincuentes convictos ya no podían poseer armas legalmente. Para la mayoría de criminales esto habría sido el final, pero para Larry y Emil fue todo lo contrario. Sus atracos solo se volvieron más grandes, más complejos y mucho más violentos. En 1995 cruzaron una nueva línea. Asesinaron a un guardia de seguridad para robar otro blindado. Y en 1996 ya habían perfeccionado el robo con estilo militar, asaltando 2 sucursales de Bank of America con un poder de fuego abrumador. Entraban y salían en minutos, llevándose cientos de miles de dólares. Ahora estaban listos para el mayor y, en última instancia, el más desastroso golpe de sus carreras. Para 1997, Larry y Emil tenían su próximo objetivo, la sucursal del Bank of America en Laurel Canyon Boulevard, la más grande del norte de Hollywood. La ubicación era ideal. El banco daba justo a una autopista, con estacionamientos a ambos lados para varias opciones de fuga. Al oeste, un centro comercial concurrido, multitud de civiles, escudos humanos que harían dudar a la policía antes de abrir fuego. Y al este, un barrio residencial tranquilo con muchas calles para escapar. Se prepararon con más de 3,000 cartuchos y suficientes armas para suministrar a un pequeño ejército. 3 Norinco Type 56 completamente automáticos, AK chinas con cargadores tambor de 100 balas, un Bushmaster XM15 Dissipator, variante del M16 adaptada para fuego totalmente automático, un fusil de batalla HK-91, ideal para largas distancias. Debajo de la ropa llevaban chalecos de Kevlar y placas de acero en pecho y espalda. Larry incluso improvisó protecciones de Kevlar para ingle, brazos y piernas. En comparación, el oficial promedio de la policía de Los Ángeles llevaba este uniforme. Un uniforme estándar con 3 cargadores de 15 balas para una Beretta M92 FS que dispara balas de 9 milímetros. Las balas de esa pistola no eran rival para un HK-91. Aún así, como último recurso, Larry y Emil también llevaron una pistola de estas. El plan era simple: entrar, someter a los civiles, forzar a la cajera a abrir la bóveda, llenar las bolsas con efectivo y salir antes de que llegara la policía. 8 minutos, entrar y salir. Lo harían un viernes por la mañana, cuando la bóveda estuviera reabastecida. Esperaban al menos llevarse unos $750,000. No era un golpe improvisado. Era el fruto de años de planificación, afinando cada detalle y contemplando todos los escenarios posibles. Pero cuando llegó el día, nada salió como lo habían previsto.
A las 9:16 de la mañana, Larry y Emil bajaron de un Chevrolet Celebrity blanco en el estacionamiento norte del Bank of America sobre Laurel Canyon Boulevard. Habían tomado fenobarbital, un medicamento usado para prevenir convulsiones, pero en su caso, para calmar los nervios. Habían planeado el atraco con todo detalle, incluso cosiendo esferas de reloj en su equipo para cronometrar el golpe. En teoría, entrar y salir les tomaría apenas 8 minutos. Pero justo al llegar a la puerta principal, Larry vio pasar una patrulla sobre Laurel Canyon. No sabía si lo habían visto, así que siguió adelante con el plan. Tenemos un 211 en progreso en Bank of America, Laurel Canyon. 2 sospechosos armados, equipo táctico completo. Mientras la policía se dirigía al lugar, Larry agarró a un hombre que usaba un cajero, lo tiró al piso y disparó al techo. Al mismo tiempo, Emil voló la cerradura de la puerta de seguridad de los cajeros y empujó al subgerente hacia la bóveda. Pero ahí apareció el primer obstáculo. En lugar de una gran bóveda central había decenas de casilleros individuales, cada uno con su propia llave. Para colmo, la entrega de dinero que ellos juraban que era cada viernes por la mañana se había vuelto aleatoria como medida de seguridad. El golpe sería más lento y mucho menos rentable. 3 minutos después, Larry dejó a Emil en la bóveda y salió a revisar el exterior. Si esos policías lo habían visto entrar, podía estar en problemas. Miró al sur y allí estaban, esperando en el centro comercial frente al banco. La policía ya estaba lista y esto se iba a poner feo. 8 minutos después, Emil logró llenar su bolsa con $303,305 y sin saberlo, también con 3 cartuchos de tinta explosiva. Afuera, más de 20 agentes ya cubrían las entradas del norte y del oeste. Larry volvió a salir, levantó su AK-47 y abrió fuego. De pronto, una balacera brutal estalló en plena avenida. Los policías se resguardaron e intentaron devolver el fuego. En ocasiones incluso alcanzaron a impactar a Larry directamente, pero desde más de 60 metros de distancia, sus balas de 9 milímetros eran prácticamente inútiles. Mientras tanto, su AK podía atravesar autos e incluso algunas paredes. Durante 4 minutos seguidos, Larry descargó cientos de tiros al descubierto. Luego Emil salió a unirse a él. Entre ambos hirieron a varios agentes y civiles, pero tarde o temprano tendrían que escapar. Primero Larry corrió hacia el estacionamiento mientras Emil lo cubría. Luego Emil hizo lo mismo. Sin embargo, apenas unos momentos después de que Emil saliera del banco, los 3 cartuchos de tinta escondidos dentro de su bolso explotaron. Y justo cuando estaba por llegar al estacionamiento, un oficial logró rozarlo con una bala apenas por encima del ojo. Un helicóptero de noticias captó el instante en el que Emil se tocó la herida y dejó una marca de sangre sobre el capó de un auto. Cuando le contó lo de las tintas a Larry, él supuso que todo el dinero estaba arruinado y en una decisión instantánea abandonó la bolsa. En realidad, como los fajos seguían envueltos en plástico, la mayor parte estaba intacta, pero ya no importaba. El atraco había terminado. Ahora se trataba de sobrevivir. No está claro por qué no intentaron huir en coche. Tal vez pensaron que las salidas estaban bloqueadas o tal vez simplemente eligieron luchar hasta el final. Lo cierto es que durante los 20 minutos siguientes, mientras Emil se reponía de su herida, Larry combatió solo contra cientos de policías. Fue impactado al menos 3 veces más, incluso en el torso donde no tenía blindaje. Y sin embargo siguió disparando. Probablemente demasiado dopado con adrenalina y fenobarbital como para notarlo. Cuando se le acabaron las balas AK, corrió a su coche, tomó el HK-91 y siguió disparando. Cuando estaba cerca de Emil, Larry intentó decirle algo, pero fue interrumpido por un disparo directo en el brazo izquierdo. Frustrado, Larry comenzó a dispararle a un helicóptero de noticias que lo grababa desde lejos, pero por suerte falló todos los tiros. La herida lo había dejado incapaz de sostener bien su rifle. Ahora tenía que apoyarlo sobre su antebrazo, lo que arruinaba completamente su puntería. La situación ya era grave, pero para empeorarla aún más, su coche ahora tenía 2 llantas ponchadas por todos los disparos. Emil se subió y empezó a avanzar lentamente, disparando desde la ventana, mientras Larry lo seguía a pie.
Mientras esto ocurría, el chaleco antibalas de Larry detuvo 3 disparos más, pero uno impactó de lleno en la parte frontal del cargador de su HK-91, abollándolo y trabándolo sin remedio. Cuando intentó recargar, estaba atascado. Ese fue el momento que selló el destino de Larry. Tuvo que desechar el HK-91 y cambiar al tercer AK-47 que había traído. Pero como estaba modificado ilegalmente, esta arma fallaba tras pocos disparos. Para arreglarla, Larry tenía que quitar y volver a insertar el cargador una y otra vez. Mientras tanto, Emil estaba ya desesperado por escapar. Abrió la puerta del pasajero para que Larry subiera, pero por alguna razón él se negó. Larry azotó la puerta y siguió usando el coche como escudo mientras Emil conducía lentamente a su lado. Llegaron a la salida del estacionamiento y entraron en el barrio residencial al este del banco. Allí había un coche patrulla abandonado y un tráiler, detrás de los cuales Larry se cubrió. Emil permaneció en la carretera avanzando despacio, esperando que Larry subiera en cualquier momento, pero él se había movido al otro lado del camión. Ninguno de los dos podía ver dónde estaba el otro. Cuando un oficial disparó contra Emil, aceleró hacia la parte delantera del tráiler, pero no encontró a Larry. Él había regresado a la parte trasera pensando que Emil seguía ahí, pero no. Algunos policías ya habían entrado en el vecindario y Emil tuvo que acelerar para esquivarlos. A partir de ese momento, Larry y Emil estaban completamente solos. Larry quedó atrapado entre el tráiler, una cerca de madera y 2 grupos de policías armados solo con un AK-47 defectuoso y una Beretta M92 FS en su hombro izquierdo. Al seguir intercambiando disparos con la policía, recibió 2 tiros en la espalda. Uno fue detenido por su chaleco, pero el otro le perforó la arteria subclavia, provocándole una hemorragia grave y un dolor insoportable. Larry entró en pánico. Cuando su AK-47 volvió a trabarse, en vez de simplemente reinsertar el cargador, tiró varias veces de la corredera, encasquillando una bala en el interior e inutilizando el arma. Larry comprendió que se había quedado sin opciones y se cubrió desesperadamente bajo el tráiler. Pero los policías tenían línea de visión directa sobre él y lo obligaron a salir con 2 disparos más. Gravemente herido, perdiendo sangre y probablemente desmoralizado, Larry salió arrastrándose, sacó la Beretta de su funda y disparó con una sola mano contra los oficiales. Ellos respondieron al fuego y le dieron en la mano, obligándolo a soltar el arma. Todo había terminado. Mientras esto sucedía, el equipo SWAT de Los Ángeles llegaba a la escena y comenzaba a requisar patrullas para buscar a Emil. Él estaba más adentro del vecindario conduciendo un Chevrolet Celebrity con 2 llantas ponchadas y un tanque de gasolina que perdía combustible. Volver por Larry ya no era una opción, pero si quería escapar, Emil necesitaba otro vehículo. Mientras avanzaba, obligó a un coche a detenerse frente a él, pero el conductor, al ver a un gigante enmascarado salir de un auto acribillado, retrocedió. Cuando Emil le apuntó con el AK-47, el hombre dio la vuelta y huyó a toda velocidad. Emil siguió buscando y esta vez cuando se topó con una camioneta, no negoció. Disparó su AK a través de los parabrisas delanteros y traseros, lanzando vidrios al rostro del conductor y rozándole la cabeza con una bala. Afortunadamente, el conductor reaccionó rápido y abandonó la camioneta en medio de la calle dejando la puerta abierta. Emil estacionó su Chevy al lado, lanzó su equipo al cajón y se subió al asiento del conductor. Pero cuando intentó encender el motor, no pudo. El conductor había sacado las llaves. Entonces se agachó y trató de encenderlo a la fuerza. Mientras lo hacía, un equipo SWAT lo detectó y se estacionó justo al lado. Emil saltó del vehículo apenas a tiempo, segundos antes de que las balas destrozaran el asiento del conductor. Se cubrió detrás del Chevy y comenzó a rociar a los SWAT con ráfagas. Cuando ellos encontraban la oportunidad de disparar, su chaleco lo mantenía a salvo. Esto continuó por 2 minutos y medio, pero finalmente Emil se quedó sin municiones en el AK. Tuvo que tomarse unos segundos para agarrar su XM-15 Dissipator de la caja de la camioneta. Eso le dio al SWAT un respiro, y uno de los oficiales notó un hueco entre las llantas de los 3 vehículos. Tenía un ángulo directo hacia las piernas de Emil que no estaban protegidas. Cuando Emil volvió a disparar, el oficial se tiró al suelo y apuntó con precisión, dándole en la pantorrilla. Luego otro disparo, y otro más. Emil recibió varios impactos directos en las piernas, pero seguía disparando.
Incluso se tiró al suelo y comenzó a disparar también. Pero ese fue su error final, porque inmediatamente una bala le dio en el brazo y soltó su XM-15. Ya desarmado, Emil levantó las manos y se rindió. Durante unos segundos los SWAT seguían cubiertos y no vieron su rendición, así que continuaron disparando, alcanzando sus piernas varias veces más. Finalmente dejaron de disparar y lo pusieron boca abajo. Preocupados de que pudiera tener una bomba u otra arma, un oficial le presionó el fusil en la nuca para inmovilizarlo. El cañón estaba tan caliente de tantos disparos que le quemó la piel. Larry estaba muerto y Emil finalmente esposado. Pero la policía de Los Ángeles había recibido más de 17 reportes de distintos incidentes en el vecindario, así que en ese momento también sospechaban de que hubiera un tercer tirador por ahí. Por eso los oficiales se negaron a mover a Emil. Incluso cuando llegaron paramédicos, les dijeron que se retiraran. Y así, Emil permaneció allí, tirado en medio de la calle, con sedantes en la sangre que adelgazaban aún más su coagulación. Tras 56 minutos, se desangró a causa de las heridas en las piernas. La zona siguió en cierre total hasta que la policía confirmó que nunca hubo un tercer atacante. A las 11:30 de la noche, el tiroteo en el norte de Hollywood terminó. Ese día, más de 300 agentes de la policía y el SWAT respondieron a la escena. 12 de ellos, junto con 8 civiles, resultaron heridos. Al menos 11 balas alcanzaron la piel de Larry, y Emil tenía 29 impactos en las piernas, además de uno en la frente, pero su armadura absorbió incontables disparos. Se dispararon más de 2,000 balas en esos 44 minutos, lo que hace casi un milagro que solo hubiera 2 muertos: Larry Phillips Jr. y Emil Mataserano. Después del tiroteo, la policía de Los Ángeles inició una investigación sobre Larry y Emil. Descubrieron más rifles, municiones y chalecos y hasta un improvisado taller para fabricar explosivos. En ese entonces, la mayoría de los agentes solo portaban pistolas de 9 milímetros o revólveres calibre .38, además de una escopeta, poco efectivos a larga distancia y mucho menos capaces de perforar un chaleco antibalas. Por eso ya existía un debate sobre si las fuerzas policiales debían estar mejor armadas, aunque poco se había concretado para lograrlo. La mayor parte del tiroteo del norte de Hollywood fue captada por reporteros y helicópteros de noticias. Cuando millones de personas vieron en directo cómo 2 criminales fuertemente armados se enfrentaban a cientos de agentes de la policía y el SWAT, quedó dolorosamente claro: las fuerzas policiales estadounidenses estaban muy mal equipadas y era hora de un cambio. Listen to this. Early on in this gunfire, the officers apparently were outgunned, so they resorted to nearby gun stores to go in there and find more powerful weapons. They actually borrowed weapons from a gun store. Como resultado, se implementaron reformas radicales en equipos y tácticas en departamento de policía en todos los Estados Unidos. Se comenzó a dotar a los oficiales con rifles AR-15 y otros semiautomáticos de largo alcance, así como munición mejorada. En casos extremos se autorizó el uso de balas perforantes. Los chalecos antibalas también fueron mejorados, y algunos departamentos adoptaron placas metálicas o de cerámica e incluso cascos balísticos como los que usaba el SWAT. Este incidente no fue la única causa de la militarización policial, pero sí fue un punto de inflexión. Hoy las fuerzas policiales de Estados Unidos están mucho mejor preparadas para enfrentar situaciones como esta. Esperemos que algo así no vuelva a ocurrir jamás. Pero si sucede, estarán listos.